Espectros atómicos. Cuando la luz blanca se hace pasar por un prisma, como esta se descompone en colores, dándonos resolución espacial de la frecuencia o de la longitud de la luz o del color de la luz. Si esta luz se proyecta en alguna placa fotográfica o en algún detector de luz, podemos formar lo que se conoce como los espectros de emisión o un espectro de la luz, digamos. Esto se puede implementar de manera general de la siguiente forma. Ese sería el esquema experimental para obtener el espectro. Se tiene una fuente de luz a la que le vamos a caracterizar, ¿no?, a través de este espectro. Se hace pasar por una rejilla para formar un haz y luego por un prisma. Eso se proyecta la luz saliente en una placa fotográfica y con esto se forma el espectro, ¿no?, de esa luz. Si tenemos, por ejemplo, una fuente de radiación térmica, es decir, un cuerpo negro emitiendo, por ejemplo, un metal muy caliente o una lámpara incandescente, usualmente el espectro que surge es continuo, ¿no?, como este. Un espectro continuo donde tenemos casi todos los colores ahí presentes, ¿no? Sin embargo, bueno, se ven todos los colores, ¿no? Sin embargo, si la fuente es, por ejemplo, un tubo con un gas diluido, como en el que se hace una descarga eléctrica, y luego se hace luz, se hace pasar por la rejilla, el prisma como el esquema experimental, lo que se obtiene es un espectro discreto, con líneas. A estas líneas que se aparecen aquí, o sea, solamente aparecen algunos colores. A estos colores le llamamos línea de emisión, ¿no?, en este caso, ¿no?, o línea del espectro. De hecho, el primero que descubrió estas líneas de emisión, déjenme por aquí, fue Anders Jonas Ångström, este señor que está aquí, y esto dio origen a una técnica que fue desarrollada después por Gustav Kirchhoff, que es la que estamos discutiendo ahorita, por Robin Bunsen. Kirchhoff es el de los circuitos eléctricos y Bunsen el del mechero, y David Alter, ¿no? Ellos se conocen como los padres de la espectroscopía. Y de hecho, Anders Jonas Ångström, de observar el espectro solar y y caracterizarlo, se dio cuenta que la atmósfera del Sol contenía hidrógeno, entre otros elementos. Bueno, entonces continuamos. Si uno hace pues el esquema que le decíamos, platicaba hace unos minutos, hace unos segundos, es decir, pone la muestra, la placa y luego hace pasar por el prisma para obtener el espectro, se le llama espectro de emisión. Sin embargo, si puede hacer una variación a este arreglo experimental, haciendo una fuente incandescente que tiene en principio un espectro continuo y lo haces pasar por una muestra de gas que absorbe ahora, y entonces proyectas el gas, la luz después de pasar por el gas por el gas generalmente, ¿no?, que quieres analizar. Y entonces se obtiene un espectro de absorción. Es bastante evidente el nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a mostrarles algunos espectros. Por ejemplo, el de absorción, que es donde están todos los colores excepto los que se comió, digamos, el gas. Y el de emisión es todo negro, donde está negro excepto los colores donde emite, ¿no? Así, por ejemplo, para el hidrógeno, para el sodio y para el calcio. Vemos que el hidrógeno es el más sencillo, pues sí, porque es el que tiene menos electrones en el átomo. Y les decía que así se puede mostrar que, por ejemplo, el Sol tiene un espectro que, si lo dividimos, tiene algunas líneas negras, algunas de ellas corresponden al hidrógeno. De esta manera, el espectro sirve como una firma de los elementos, ¿no?, presentes en alguna muestra de gas o de cualquiera que sea. Bueno, entonces por eso se construye esta técnica. Les decía que el espectro de hidrógeno es el más sencillo, bueno, relativamente, ¿no? Y a cada una de estas líneas le ponemos nombre. Por ejemplo, hay una línea en rojo, que es la línea del hidrógeno que le llaman alfa. Hay una línea en el azul, que es el beta, HA beta, y dos en el morado, el H gamma y el H delta, ¿no? La regularidad de estas líneas llevó a la fórmula empírica por un profesor de preparatoria, Balmer, en 1885, y él descubrió que las líneas aparecían con esta fórmula, donde la n es igual a 3 para H alfa, n igual a 4 para H beta y n igual a 5 para H gamma.
Esta fórmula predice las 9 líneas hasta entonces conocidas cuando se descubrió, digamos, el espectro, ¿no? Y se llama la serie de Balmer, ¿no? La serie de líneas de Balmer. De ahí, a partir de este ejemplo, pues algunas otras fórmulas empíricas surgieron. La más general, pues está basada en Rydberg, que en vez de escribir la lambda, escribió el recíproco de la longitud de onda, el k, número de onda, 1 sobre lambda, y lo puso, la fórmula que obtuvo es de esta forma, donde R se conoce como la constante de Rydberg, y es particular para cada elemento. Por ejemplo, para el hidrógeno es RH, y para los demás, para cada material, digamos, varía un poco, un poco, pero sí varía, ¿no? Para cada elemento. Por ejemplo, aquí están las líneas que se encuentran para el hidrógeno. Miren, aquí está la que les platicaba, que es la línea de... ¿Dónde está? Voy a ponerlo aquí, color amarillo. Por ejemplo, es la de Balmer, la primera que se descubrió. Pero después se descubrió... Cuando iban descubriéndolas experimentalmente, pues el experimental mismo a veces le ponía nombre, siguen buscando la regla tipo Balmer para ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está la de Lyman, y luego la de Paschen en el infrarrojo, Brackett también que está en el infrarrojo, y la de Fund que está en el infrarrojo. Son las diferentes líneas que uno encuentra para el hidrógeno. Para otros elementos también se puede encontrar una fórmula similar, ¿no? De esta manera, ¿no? Donde R es la constante de Rydberg para ese elemento, que varía hasta 0.05%. Esto se puede encontrar para los espectros de emisión. En los espectros también hay espectros de absorción. Para cada línea de absorción existe una línea de emisión, pero no al revés. Y esto tiene sus razones después cuando estudiamos el modelo cuántico del átomo de hidrógeno. Entonces, si uno quiere hacer un modelo atómico, como eso tiene que ver con los elementos químicos, ¿no? Más vale que pues nos dé alguna pista de por qué ocurre esto. O sea, por qué los átomos de los elementos o los elementos emiten solamente de manera en algunos colores y precisamente en esos colores. Entonces, este hallazgo experimental lo vamos a utilizar para discriminar entre modelos atómicos que funcionen de manera correcta. Bueno.